Hola a todos, mi nombre es Sara y soy profesora de español en la Escuela Costa de Valencia. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender el futuro simple. Primero empezaremos por su forma. El futuro simple se forma a partir del infinitivo más las terminaciones de futuro. Por ejemplo, vamos a conjugar el verbo cantar. Yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos cantarán. Utilizaremos las mismas desinencias tanto en los verbos terminados en ar como en los verbos terminados en er y en ir. Además, existen algunos verbos irregulares, donde varía su raíz, pero no las desinencias, como por ejemplo el verbo poder, yo podré, o el verbo tener, yo tendré. ¿Para qué utilizamos el futuro simple? El futuro simple lo utilizamos para hablar sobre hechos que sucederán en el futuro. En julio viajaré a Japón. También lo utilizamos para hacer predicciones sobre el futuro. En 2067 viviremos en Marte. Además, utilizamos el futuro simple para hacer suposiciones sobre hechos en el presente. ¿Dónde está Juan? No lo sé, estará en el baño. Y por último, utilizamos el futuro simple para crear oraciones condicionales, con la forma si más presente de indicativo más futuro simple. Si estudias, aprobarás. Y hasta aquí el futuro simple. Hasta el próximo vídeo.